se hace una escuela de verano. Este año es una escuela de verano especial porque remite a los 100 años de la Universidad de Concepción. Y también nos invita a pensar los próximos 100 años de una universidad que ha estado en el seno del desarrollo de la región. Entonces, para mí es bastante simbólico la vista de una persona como Enrique Leff en estos 100 años, porque nos invita a repensar no solo el desarrollo de la universidad, sino el desarrollo de la región para los próximos 100 años. El principal objetivo que nos planteamos como equipo fue poder desarrollar una actividad que nos permitiera darle continuidad a su vez a un enfoque de trabajo que venimos implementando hace unos años atrás, asociado a la apertura de los debates en torno a los conflictos socioambientales y los desafíos ecológicos sociales. La agenda misma de actividades intentó materializar este objetivo, intentó conjugar distintos espacios, ¿no?, de debate y de diálogo, de que los distintos prismas, ¿no es cierto?, de conocimiento se pudiesen expresar. Por eso el foro, como actividad de apertura, tenía también una connotación política en el sentido de poner sobre la mesa la importancia de ese diálogo plural y de la puesta sobre la mesa de las distintas miradas sobre estos desafíos que, por cierto, también recaen sobre todos. En el foro se vio la diversidad interna que tiene esta organización, la ANAMUR y la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas. Sin embargo, nos dimos cuenta que la presentación expusieron 3 de ellas y ellas tenían diferentes perspectivas, de hecho. Una eran más campesinas típicas chilenas, pero también había mujeres indígenas que eran mapuche, de hecho, y ellas no se sentían chilenas y tampoco se sentían representadas por todos los conceptos que tenían ANAMUR. Entonces ahí hay y eso era un reflejo para nosotros, de hecho, de este problema más estructural que tiene este país, que es justamente la convivencia chilenos-mapuche. Pareció excelente de que se hagan estos encuentros, esta escuela de verano que así se llama, donde podemos nosotros, la gente que vivimos en el campo, las campesinas, los pueblos originarios, compartir también con el mundo académico, con los estudiantes de las universidades y visibilizar este gran tema que es cómo nosotros permanecemos, cómo cuidamos el medio ambiente, cuáles son nuestras propuestas como organización y el cuidado de nuestros territorios, de la biodiversidad y que hay que unificar las luchas y la resistencia. Son organizaciones diversas, pero todas más o menos están hablando de lo mismo. Si hay un factor común, el tema de defender el territorio, defender la naturaleza, digamos, defender el territorio de estos proyectos que existen riesgos, no todos están evaluados, hay mucha incertidumbre, pero principalmente el tema de por qué vienen a hacernos esto a nosotros y nosotros vivimos acá y no nos consultan, no hay una especie de diálogo social, político, digamos, para poder, digamos, comprender, digamos, presentarle a las comunidades y preguntarles primero si es que ellas quieren o no quieren. El objetivo era poner en diálogo, para ser coherente con su teoría, en diálogo estas realidades locales situadas de acá de Concepción y para que él entendiera un poco y hacerle una pequeña introducción y para que de ahí sacara unas reflexiones, digamos, desde acá. Sí, este diálogo que se abre dentro de la academia daba mucho que pensar y por lo menos para que haya un contraste dentro de las organizaciones sociales que se envuelven aquí en la región del Biobío y sobre todo en la comuna de Coligine en este caso. Este tema, lo que plantea todo el tema de la ecología política, es un tema interdisciplinario. Incluye la ciencia social, la ciencia natural, la educación, el derecho, la ingeniería, la ecología, la ciencia ambiental. Es decir, la ciencia en su conjunto. ¿Por qué? Porque las problemáticas son bastante complejas. Entonces esa era la idea también de tener al profesor junto con este grupo de estudiantes. Y aparte vino público general, digamos, ese día. El programa también incluyó una sesión especializada, ¿no es cierto?, con actores y especialistas en el mundo de la filosofía, particularmente de la filosofía política, de la filosofía ambiental, quienes comentaron, ¿no es cierto?, desde sus respectivas lecturas sus impresiones sobre la obra de Enrique Leff, que también él aprovechó de lanzar, ¿no es cierto?, y que fue una actividad también de la agenda. Me refiero al fuego de la vida, Heidegger ante la cuestión ambiental. Fuimos 4 o 5 profesores de la Católica de Temuco, de la Austral y la Universidad de Concepción que conversamos, discutimos, criticamos, opinamos sobre su obra.
y no solamente respecto al libro mismo, sino sobre su quehacer intelectual. También comenzamos sobre nuestras propias perspectivas y ópticas sobre el problema de la vida, el problema ambiental, el problema heideggeriano. Enrique Leff es un destacado intelectual que ha ido evolucionando en su pensamiento desde el ámbito de los temas ambientales en el sentido más duro del término, en el sentido de lo biológico, de lo bioquímico. Es una persona que nos convoca y nos interpela como científicos y como pensadores en muchos términos, nos interpela éticamente, políticamente y específicamente metodológicamente. El pensamiento de Enrique Leff nos obliga a pensar el compromiso ético de nuestras investigaciones, hacia dónde, con quién trabajamos, para quién trabajamos. Las investigaciones siempre son situadas, y también cómo trabajamos, que tenemos como el pensamiento científico y el pensamiento en todos los ámbitos de las ciencias está obligado a trabajar reconociendo que nuestro pensamiento tiene cierto grado de parcialidad, que el pensamiento científico forma parte de una racionalidad entre otras racionalidades posibles, y que tenemos obligación de entender y de comprender, más que entender, otras formas de pensar y de relacionarse con el medio ambiente, entendiendo cada una de estas comprensiones con cierto grado de incompletitud. ¿Ya? Acá no se trata, en este escenario en que hay mucha discusión sobre la posverdad y sobre el desprestigio que tiene el pensamiento científico, es una invitación a repensar la posición ética y política del pensamiento científico frente a otras racionalidades. En ese contexto, sus preguntas lo llevaron inevitablemente al terreno del fundamento mismo de la ciencia, es decir, al terreno de la filosofía, donde la cuestión de la vida se juega inevitablemente a partir de sus preguntas fundamentales. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser? Entonces, ese terreno sobre el cual ha trabajado Enrique Leff, sobre el cual Enrique Leff ha escrito un libro que se llama El fuego de la vida, que ha venido a presentar y a lanzar aquí a la Universidad de Concepción. Y es esta pregunta la que permite dar cuenta del desvío histórico que sufrieron la ciencia y que explican en buena medida los excesos en los que ocurre el pensamiento científico, el pensamiento técnico, y que tienen hoy a la humanidad sumido en una crisis. Eso no se puede negar: la crisis del calentamiento global, las crisis de las zonas de sacrificio, las crisis de la basura, la crisis de la muerte y desaparición de animales en extinción, la crisis de salud que sufren las personas. De cómo se fue construyendo esta civilización moderna, que sin una apreciación, con un olvido, podemos decir, de la vida, y cómo es necesario hoy en día volver a recuperar una filosofía de la vida, una ontología de la vida, y refundar, digamos, el progreso civilizatorio de la humanidad, pero fundado en las condiciones ecológicas y culturales que sustentan la vida. El objetivo de la escuela de verano es tener activa la universidad en verano y aprovechar estos tiempos que son más bonitos, que son más entretenidos en verano, para juntarnos a conversar, a pensar, ya sin tanto las rigideces y sin tanto las demandas de la universidad en el periodo lectivo ordinario. ¿Ya? Es un espacio para pensar en interdisciplina, es un espacio para juntar gente de distintas carreras, con un espíritu tal vez más lúdico, tal vez menos organizado, menos rigidizado que es lo que es el periodo lectivo regular. Tú ves acá entre nuestros estudiantes, tenemos estudiantes de distintas disciplinas, tenemos gente de organizaciones sociales tomando el curso, que es algo que tú normalmente no ves en las universidades. ¿Ya? En particular, ¿por qué invitar a Enrique Leff? Porque es un prestigio tenerlo. Tenemos una persona, un pensador de talla mundial. En ese contexto pensamos que Enrique Leff y su obra representa también para la Universidad de Concepción en sus 100 años el mensaje claro y contundente respecto del nuevo vínculo y el tipo de relación que la ciencia tenemos que establecer con los otros conocimientos
que conviven hoy día en nuestros mundos. En ese sentido, entonces, la visita de Lev cumplió también, yo diría, un sentido institucional, dejándole a la Universidad de Concepción el desafío, ¿no es cierto?, de repensar su lugar en el territorio y su manera de vincularse, de dialogar y de construir en conjunto con sus actores. El Biobío, sobre todo, es una zona de conflictos socioambientales, es una zona de disputas, es una zona en resistencia, y qué mejor que poner a dialogar estas reflexiones de la ecología política, estas reflexiones que nos trae el profesor Lev a Concepción con las resistencias que se están dando en la región del Biobío. Desde ese marco entonces es que planificamos esta salida a terreno como un esfuerzo de establecer un diálogo de saberes entre movimientos en resistencia y esta delegación de académicas, académicos, estudiantes que nos dirigimos en el caso específico al humedal Los Batros, en donde se conversó en detalle sobre la problemática del puente industrial. Lo que hicimos fue, en primer lugar, una visita al humedal, mostrando el territorio y las voces que están en el territorio de una manera distinta a la que van a ver desde afuera los profesores y los investigadores. Pues hemos estado dialogando, reflexionando sobre estos conflictos de los derechos territoriales, los conflictos de recuperación de territorios de las comunidades autóctonas, tradicionales, locales, que están asociadas también, obviamente, a la preservación del medio ambiente. Más que una visita académica, la vemos como una experiencia que el territorio al cual se acercaron es un territorio que está vivo, que tiene contradicciones, que tiene conflictos. Uno de ellos, quizá el principal hoy día, pero no el único, es con la industria forestal y con el Estado, con sus proyectos de puente industrial y ruta Piedemonte. Aprobado de hecho el proyecto y ahí está la incertidumbre ahora. ¿Qué va a pasar con ese humedal? Es un ecosistema súper frágil, los humedales de hecho son súper fundamentales para todo el tema del agua de hecho y también para la subsistencia de estos agricultores. Entonces nos pareció que era un buen caso para que el profesor entendiera las dinámicas locales acá, aparte de los proyectos que nombramos de GNL y la ANAMURI, que entendiera un caso específico donde se está interviniendo, digamos, a nivel institucional y bueno, hay una concesionaria y todo un proyecto, digamos, que justamente que va... la carretera que va a pasar por ahí es una carretera que está justamente orientada al meollo del extractivismo, que son los puertos. Es una carretera que se llama interportuaria y la idea es que facilite la libre circulación de camiones en los tres puertos principales que tenemos aquí en esta provincia, en el área metropolitana de Concepción, que son Puerto Penco-Lirquén, Puerto Talcahuano y Puerto Coronel. A la protección de este ecosistema, ¿no?, de humedal aquí en el Biobío, y cómo se presentan estos conflictos frente al desarrollo inmobiliario. En fin, son conflictos de apropiación de territorio fundados por un lado en el progreso económico, la expansión urbana, los derechos incluso escénicos que presenta pues esta hermosa laguna que hemos visitado por las clases sociales más altas, pero por otro lado volvemos a decir, los derechos de las comunidades ancestrales a esos espacios y el valor ambiental de este espacio, ¿no?, que es preciso preservar, donde se presentan, pues, como decíamos, conflictos de interés, conflictos de derechos territoriales, conflictos que tienen que ver con los riesgos también ecológicos y ambientales. Acá nos dimos cuenta que en realidad es un proyecto para la industria, no es para la gente.
Entonces es ahí el meollo del asunto, o sea, estamos entre comillas interviniendo el territorio, desplazando gente, en el caso del humedal, sacando, digamos, agricultores que tienen una práctica histórica ahí con la agricultura, para poner una carretera que va en beneficio de actores externos, actores exógenos, digamos, que son como la industria forestal y los puertos, digamos, para poder, digamos, meter la mercancía y meterla al puerto, meterla en barco y mandarla a China, Japón, Estados Unidos, Canadá, Europa, que digamos que son los principales destinos, digamos, de la naturaleza que se produce acá. Bueno, en el caso del proyecto del puente industrial, es un proyecto ya aprobado, que va a tener implicancias muy devastadoras, y no solo para el humedal como ecosistema natural, sino también para todas las poblaciones aledañas al humedal. Y también fue interesante porque también se fue dando esta discusión con los otros representantes de movimientos como la Coordinadora Chorera. Nos contaron un poco su lucha contra los terminales de gas en Talcahuano, la Coordinadora Territorial Hualpén, contra la imposición de proyectos inmobiliarios en un santuario de la naturaleza, el Comité por la Defensa del Humedal Paicadí, también en una lucha contra la especulación inmobiliaria y por la defensa de los humedales. Entonces esa interacción con los propios movimientos sociales es lo que enriquece este diálogo y nos permite no estar hablando desde las ideas, en el plano abstracto de las ideas, sino poner la academia al servicio de la justicia social, poner la academia al servicio de la lucha socioambiental. Las comunidades de San Pedro nos oponemos a esos proyectos, tanto por el impacto directo como por el tipo de desarrollo que proponen, el tipo de convivencia. Nosotros no estamos en eso y lo que estamos buscando son aliados para construir otro modelo de desarrollo. Y en eso esperamos que la universidad, los investigadores, investigadoras, la academia se abra un poco más, no solo a servir a una producción de conocimiento para el modelo que existe, sino que también abrirse a construir otro camino. Quedan abiertas preguntas, quedan abiertas reflexiones, y a partir de ahí se nos abre la mirada a poder a seguir profundizando en los problemas socioambientales que hoy día nos aquejan como región. Entonces, que por lo menos se genere esta masa crítica al interior de la universidad, desde el posgrado, desde el movimiento social, es sin lugar a duda un avance cualitativo. Desde las ciencias sociales, desde investigación, se puede, y desde estos diálogos de saberes se puede aportar también a las luchas por la defensa de los territorios y de la naturaleza. Propios habitantes de esta zona sobre la necesidad de cuidar el ecosistema como área también de protección, en fin, las dinámicas, los flujos y reflujos de este encuentro de intereses, este diálogo de saberes, esta confrontación de intereses, que es lo que configura este espacio de la ecología política, que ha sido la materia, digamos, de debate, de diálogo y discusión en estos días, en este espacio en la Escuela de Verano. Visita de Enrique Leff, la obra de Enrique Leff, los lineamientos, hoy día la producción de la ecología política latinoamericana, nos dan cuenta, ¿no es cierto?, de el momento en que nos encontramos y de los nuevos desafíos que tenemos desde el punto de vista científico, académico, ético-político, ¿no? Una primera cuestión general, y yo diría rotunda también en ese sentido, es que estas tres dimensiones están abiertamente entrelazadas, son imposibles de disociar. Por lo tanto, el conocimiento científico hoy día debe asentarse, debe situarse, debe producirse desde, ¿no es cierto?, las concomitancias históricas y políticas de los territorios, y eso yo creo que es hoy día el gran mensaje que nos dejan estas obras, nos dejan estos pensadores, y como Universidad de Concepción tenemos que de todas maneras recoger y contribuir a ello. Una escuela de verano es un espacio para hacer lo que muchos de nosotros creemos debería ser la universidad todo el año, un espacio de diálogo como nos invita Enrique Leff, de diálogo de saberes.